Muy buenos días a nuestros amigos de Troscendí. Hoy tenemos un programa especial, un invitado especial, licenciado Roberto Santos, Lenin Meléndez y el financiero y colaborador con nosotros de Private Equity Solution y Panoramic Fund LLC, Ferdinand Ruaño. Buenos días a todos. Buenos días a ti, Alexis. Buenos días, Roberto. Buenos días, Lenin. Un placer estar contigo y estoy deseoso de poder ayudar e informar a todos los fanáticos y seguidores del podcast, el cual yo sé que ha tenido muchísimo éxito y creo que los temas que estás tomando y que estás tocando son de importancia y de impacto actual, económico. Excelente, licenciado. Hicimos el comeback. Bien, estamos otra vez de vuelta, ¿verdad? Después de unas pequeñas vacaciones extendidas. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Recuerde darle like y subscribe para que sigan recibiendo esta información de parte de nuestros colaboradores. También queremos darle la bienvenida a un nuevo integrante. Lenin Meléndez. Saludos, Lenin, y bienvenido a Troscendí. Saludos. Buen día. Saludos a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Espero ser de ayuda para ustedes y el grupo y aprender a la vez. Pues no esperemos más porque el tema de hoy está caliente. Vamos a hablar un poco de real estate, vamos a hablar un poco de petróleo, del crudo, el tema está caliente, volatilidad, un poquito de manejo de capital y qué más que tener a Ferdinand Ruaño, un experimentado financiero y conocedor también y desarrollador en el mundo de bienes raíces. Bienvenido nuevamente, Ferdinand. Gracias, Alexis. Y temas, te repito, mucho impacto. Estoy deseoso realmente de poderle dar mi interés es darle la mejor información a las personas para que puedan tener, porque no te voy a negar que hay mucho nerviosismo allá afuera con muchas cosas. Las prensas no se acaba de que esto es incesante con lo de Ucrania y la idea es tratar de dar una información lo más sensible para que la gente pueda discernir. Tan reciente como la semana pasada estuvimos publicando en nuestro newsletter el tema de bienes raíces y es un tema espectacular, tiene sus ventajas en este momento, en esta ola que estamos viendo. Ferdinand fue el colaborador de ese newsletter y quiero hablar un poquito más de la experiencia y esa oportunidad real que hay ahora mismo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, sí, en esto de bienes raíces. Cuéntanos un poco más de ese newsletter, qué te motivó a escribir, a educar, cuál es la parte más importante. La razón por la cual ese newsletter sale es porque una de nuestras colaboradoras, Juliana No, que está en Orlando, me dice, Ferdinand, ¿tú sabes qué? Yo he encontrado mucha gente ansiosa de que hay una burbuja que está a punto de romperse ahora con esto de la guerra, con la inflación. Tú tienes que escribir algo, porque yo sé que tienes el programa de radio y todo, pero en general, pues no todo el mundo escucha a esa hora, tú estás de 12 a 1, pero algo escrito sería algo interesante. Y entonces de ahí es que sale la idea de desarrollar un tema. Hice bastante research, me transporté al tiempo del 2004, 2005, 2006, analicé data financiera, analicé dónde estaba la Reserva Federal, cómo compara eso con el momento actual, cómo estaban los precios entre oferta y demanda en ese momento. Todas esas cosas yo las menciono y cuando hago el análisis, la contestación es que no, que al contrario, estamos en principio de un megaciclo y la gente no se ha dado cuenta. Esto se me parece mucho al mercado de valores en los 80, cuando Ronald Reagan empieza con Reaganomics. Venimos de una desastrosa administración, excelente ser humano Jimmy Carter, pero como presidente un desastre. Esa es la realidad. Él luego se reincorpora y hace otras cosas muchas grandes que se reivindicó a nivel de statement. Pero como presidente, fatal. O sea, fue una de las peores épocas financieras del 76 al 80. Con Jimmy Carter experimentamos una época horrible de inflación. Experimentamos lo que se llama y van a escuchar mucho, stagflation.
Pues Jimmy Carter fue la administración donde el eje de todo esto surgió. Claro, venía ya con Nixon. Veníamos con una década pésima en el 70. La primera vez que hay un impeachment y una renuncia del presidente. So, hay una serie de situaciones que traen en el 80 a este ser que es actor, no tiene mucha experiencia y trae un enfoque diferente a la nación. Y del 80 al 90, cuando la gente pensó que el stock market nunca iba a subir, fue la mejor década después de los 20. Y la gente pensó que era el principio del fin. Real estate está pasando por algo similar. La gente se quedó pegada, traumatizada, si le podemos llamar, con el efecto de que la gente perdió muchas de sus residencias. Mucho millennial tiene eso en su cabeza. Así es que esto viene con unos impactos que van más de generación y que se han juntado todos estos elementos para crear lo que yo considero un megaciclo en los próximos 10 años en real estate. Ya ha creado lo que yo creo que es una gran oportunidad. Pero, oye, 2006, 2007, 2008, muchos desarrolladores le cortaron líneas de crédito. Aquel que es desarrollador y sabe lo que le estoy diciendo. Y sufrió mucho. Perdieron mucho. Y se dejó de construir. Es de conocimiento de nosotros que, obviamente, falta de regulación a nivel de la banca hipotecaria, pues llevó a ese colapso. Es parte de eso. La venta de los préstamos con personas, obviamente, que no cualificaban para ese tipo de préstamos. Esa fue la época, para que tengas una idea, esa fue una época, todo se comienza en el 2005 cuando George W. Bush, el hijo, ¿ok? Porque está George Herbert Walker, Bush Walker, Walker Bush, pero este es George W., que es el hijo. ¿Okay? El padre es más o menos del 80 y después de Reagan. Pero el hijo tiene esta idea de que cada persona debe tener un hogar, tiene derecho a tener un hogar. Y entonces se une la Reserva Federal y la banca para hacer eso realidad. Y se comenzó una sobreconstrucción. Cuando tú ibas a un banco en esa época, si tú tenías pulso o latías el corazón, o por lo menos tenías algún trabajo de demostración, pues el banquero te decía, mira, ponme esto aquí, no te vamos a verificar el ingreso, pero es para propósito de récord. Y te puedo dar el 90% de ese valor. Y así fue que sucedió también con los préstamos subprime. Se le llamaban préstamos subprime, los cuales eran préstamos con unos créditos explotados, gente de que no pagaba, pero se le financió aún así, porque tenía la teoría del banco de que los precios iban hacia la luna, y no importaba, si él no pagaba, yo me quedaba con la propiedad porque la propiedad va a valer más. Esa era la teoría. Entonces, lo que sucedió fue que Wall Street vio un juego en esto, dijo, contra. Las tasas están bajas, déjame vender esto en paquetes hipotecarios y déjame vendérselo a pensiones en Suiza, en Suecia, en Alemania, a CalPERS, que es el fondo más grande del mundo, que es de California. Y compraron esos papeles. Claro, Standard & Poor's fue cómplice de esto, porque Standard & Poor's endosó el papel como AAA. ¿Ok? Así que todo el mundo estaba en la cama. Había veneno en ese papel. Estaban comprando un Ferrari que tenía motor de Toyota. Todo el mundo compró la historia. Y entonces sucede que cuando empezaron los defaults, empezaron empieza la economía a disminuir en el 2007. La curva se invierte. Ojo, es un indicador que quiero que estén pendientes los miembros del podcast. Curva invertida, y voy a explicar ese fenómeno. Tiene un 100% de precisión en predecir recesiones con 16 meses de anticipación. Interesante. Y en el 2006 la curva se invierte. Y en 2007 empieza ya a dar signo de recesión. El mercado de valores empieza a corregir, porque el mercado de valores es un forecasting indicator. Y empiezan los defaults. Y empieza la delincuencia. Y empieza la gente, adivina quién estaba asegurando ese papel. El palanqueaje era de Lehman y lo estaba asegurando AIG.
Esa era mi pregunta, la tenía aquí. El Credit Default Swaps. Ahí estaba asegurando esos préstamos. Sí. ¿Qué pasa? Esto fue un evento de cascada porque ya los papeles no tenían valor en mercado secundario. Ajá. Lehman dice, necesito ayuda, Reserva Federal, no tengo liquidez. Había que sacrificar una vaca y la vaca fue Lehman. Porque era entre Lehman o AIG. Era el que aseguraba el papel o sacrificaba el que era el banquero. Too big to fail. Entonces ahí fue que fue Paulson, no el Paulson que conocemos aquí en Puerto Rico, el Paulson del secretario del Tesoro, con Bernanke, y tienen la famosa reunión con Pelosi. Le explican, tenemos que tener una legislación, tenemos que tener un bailout. No hay manera, pero ¿qué le voy a decir al pueblo? El pueblo está, o sea, ¿cómo le voy a dar un release a gente billonaria que por irresponsabilidades y por avaricia le voy a dar un salvavidas? Fue una decisión bien difícil. Fueron momentos, yo viví esa época. Era día a día. Entonces todos los días AIG se iba enterrando más porque iban más defaults en cadena. Ahí La fue Reserva cuando- Federal entonces decide, ok, déjame ver cuáles son los tumores y los cánceres. Y reunió a todos los bancos ahí. Tú, Wells Fargo, te quedas con este petate. Tú, con Merrill Lynch. Goldman Sachs lo convertí en banco, lo saqué del investment banking porque it's too big to fail. Y así, pues, así te puedo contar historias todos los días. Era a las 6 de la mañana un petardo. Solidifican a AIG, tratan de estabilizar el mercado, le añaden liquidez, pero en ese proceso se llevó enredado a medio mundo. ¿Cómo? La acción de AIG me acuerdo que llegó a No dólares, una cosa... 99 centavos. sí que yo por debajo de $1, llegó a ser un penny stock. Porque yo, pero eso estuvo, me acuerdo, y entonces yo trabajé allí por un tiempo. Y Sí. un amigo que tenemos en común, sí. que era mi jefe en ese momento, él me dice, pero ¿lo compramos? Y yo, compra, esto va para adelante. AIG no lo van a dejar morir. Eso es un mamut, no lo van a dejar morir. Y la última vez que me encontré con él me dice, gracias a eso pagué la boda de mi hija, pagué los hidropónicos, pagué aquello, lo otro. Tú sabes, No, es que hay un dicho de Warren Buffett. Hay que ser valiente cuando otros están temerosos y hay que ser cobarde cuando los otros son avaros. Y típicamente eso aplica en este caso. Y la gente, pues, el efecto fue, el mercado de valores bajó 48%, así que mucho 401k se afectó. El efecto del mercado hipotecario se devastó. Muchas líneas de crédito fueron shut down y todo eso causó que viniera la famosa regulación de Dodd-Frank. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cuáles son las regulaciones nuevas Dodd-Frank que están previniendo que eso pase de nuevo? No. Bueno, Dodd-Frank al principio, o sea, Dodd-Frank es una legislación, te voy a decir una cosa. Yo no soy fanático del partido que la hizo, pero tengo que decirte y tengo que reconocer que hicieron un masterpiece. Ayudó mucho a controlarlo. Lo que están abogando ahora es si se puede liberalizar un poco y no ser tan restringente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, personalmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que hacer banca de old fashioned way. Tú tienes que tener respaldo, tienes que tener crédito, tienes que tener colateral y tienes que tener cash flow. Si tú tienes esos tres preceptos, no tengo problema. Vas a tener accesibilidad. Seguro. Y pues yo personalmente creo que Dodd-Frank, yo sé que ha tenido mucha crítica porque es restringente, pero señores, nosotros estuvimos a punto, esto yo se lo explico a mi esposa y a mi hija, ¿no? A veces cuando cenamos, nosotros estuvimos a punto de que cuando tú fueras a la ATH, tú le pusieras tu PIN y le pidieras withdraw y te dijera, there is no money there. No te puedo facilitar esa promesa. Aún teniendo balance. Aún teniendo balance, no te puedo pagar. Así estuvimos. Bien cerca. No, yo creo, mira, vamos a tocar unos temas de suficiente profundidad como para poder no tener que ir y llegar a ese extremo. Pero la contestación es no hay burbuja.
Y la razón principal es porque existe, por lo menos en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Puerto Rico no hay nueva construcción desde hace 15 a 20 años. En Mayagüez no se construye una urbanización nueva, de nueva vivienda, por más de 15, 18 años. Ese es el average de lo que tú ves en Puerto Rico. Así que Puerto Rico tienes una tremenda cantidad de gente viniendo de Acta 20, Acta 22. Tienes un insumo de gente que necesita, una clase media que se ha quedado aquí y que necesita vivienda y no la hay. En Estados Unidos tienes un fenómeno similar. El estimado último que vi entre construcción y demanda es 6.7 millones de déficit. Wow. Y te voy a hacer la historia cómo es que llegamos a ese déficit. ¿Okay? Porque vinimos de un surplus donde se creó la crisis. 2006. 2007 empieza a bajar la construcción. 2008 ni te digo. Con Dodd-Frank, menos. Porque no, era bastante restrictivo, ¿verdad? Bueno, si tú miras la construcción en Estados Unidos, el promedio desde los 70 era 1.2 millones de unidades de nueva construcción. Llegamos a producir más del 1.8, 1.9 en los años de la burbuja. Llegamos a disminuir a 500.000 unidades a 600.000 unidades. Y eso se fue creando ese déficit. Dodd-Frank lo que hizo fue que al regular la banca no había tanto acceso de crédito. Los límites del loan to value significa colateral versus lo que presto, era restringente y los niveles de deuda versus ingresos en las planillas de los individuos era fuerte. Era bien fuerte entre 2013. Las ha ido liberalizando. Si te das cuenta, antes las ofertas no te llegaban 80%, ya están ya por 90, 95. Se está hablando de amortizaciones a 40 años, no a 30 años. Son cosas que están sucediendo ahora. Pero si vieras el déficit, se creó un déficit desde el 2010, 2011, en esa década de 10 años, de casi 600.000 unidades de déficit, que había demanda y no se estaba produciendo ese inventario. De ahí es que sale los 6.5 millones. ¿Okay? Interesante. Ahora tienes una situación donde estamos construyendo alrededor de más o menos 900.000 unidades, 1 millón de unidades por año, 1.100.000. Pero tenemos el conflicto de supply chain. Tenemos un problema de madera, trozas, los bloques, cemento, inclusive la tierra, el filling, lo que llaman el fill, cuando son solares que son así medio hondonados como el Southwest, tienes que llenarle relleno. Y ese relleno, lo que llamamos el bizcochito, se ha triplicado en precio. Un bizcochito te costaba 5.000, ahora es 15. Es solamente el relleno para poner entonces empezar a construir. Madera. Ventanas no se consigue, hay escasez. Los metales han subido enormemente. Pues compañías como Lennar, Porti están diciendo, yo tengo que cumplir con mis accionistas con unos réditos bastante holgados. Pues yo voy a bajar la producción. Porque realmente se me están atrasando los tiempos y realmente yo salgo mejor construyendo multifamiliares o etcétera para renta que estar construyendo single family homes. Entras con la pandemia se vuelve todo el mundo distanciamiento, el hogar se convierte donde yo veo, se convierte en el cine, en el sitio social, donde hago ejercicios con pelotón y donde hago Zooms para mantenerme trabajando. Así es que el single family home se convirtió casi en un commercial property. So, cuando tienes ese elemento, le añades los millennials, que son alrededor de 25 a 30 millones de posibles compradores en el futuro. Tienes un déficit de 6.5 donde no puedo construir al mismo nivel, porque tendría que construir de 2.6 a 2.7 millones anuales, que no hemos llegado a ese nivel. Pues tienes un perfect storm. Porque por otro lado, las tasas de intereses, cuando tú miras renta versus comprar, en algunos sitios es más barato comprar que rentar. Y en esos números que estás hablando, Ferdinand, de la demanda, sí, ¿estás incluyendo nuestros hermanos de Centroamérica, Latinoamérica? Eso es un fenómeno de Florida. Ok.
Eso es un fenómeno de Florida, porque Florida el problema es peor que en la nación. Right. Florida está trayendo gente del norte por los taxes. Roberto, el licenciado, sabe de eso. Florida no tiene que pagar tax estatal. Todo es consumo y property tax. ¿Ok? Esa gente de Nueva York que está pagando 50, 60% cuando tú sumas todo, bajan a Florida y automáticamente por bajar de estado se economizaron un montón de dinero. Segundo, tienes la gente de la inestabilidad del sur, donde en el sur tienes grandes países como posiblemente tienes países como Argentina, tienes países como Brasil, tienes países ahora con Colombia, con una elección importantísima y aparente y alegadamente el partido que es más chavista está en la delantera. Tienes a Perú ya cambiado de gobierno, tienes a Chile cambiando de gobierno. Pues todo ese dinero de esos capitales específicos van a buscar seguridad. ¿Y qué mejor seguridad que USA? Entonces, ¿cuál es el más cerca de los puentes? Florida. Entonces, por eso estás viendo sur, norte, y ahora se va a añadir otro elemento más. Europa occidental. Dineros de capitales de Francia. Te vas a reír de esto. En Cape Coral hay una comunidad alemana de 3 Padre Chicle. Hay un vuelo de Berlín todos los días en el Southwest International Airport, que es un aeropuerto un poquito más chiquito en comparación. Y llegan alemanes allí todos los días. Te puedo decir que tienes ese, le llaman convergence, ¿no? Todo. Y por eso es que tienes esa demanda tan grande. Porque tienes unos elementos demográficos, unos elementos geopolíticos, tienes unos elementos internamente de movimiento de las naciones. Fíjate que Florida ahora se convierte en el tercer estado. Le pasó ya a Nueva York. Ahora van a ganar 2 representantes. O sea, va a tener ahora importancia más importante política. Trump se mueve. Claro, verdaderamente el presidente Trump no lo quería en Nueva York. Y realmente tiene montones de líos judiciales y cosas. Pero honestamente ya él tenía su plan de residencia por los taxes y por sus empresas. Pero en general lo que te quiero decir es que tienes toda esta confluencia de cosas. Puerto Rico, fíjate, tiene una gran oportunidad. Mi humilde opinión. Tenemos un gobierno de China, manufactura en China, que te quiero decir que hay tremendo ambiente entre los republicanos y demócratas. Ninguno de los dos confía. Ninguno de los dos. Ya se demostró el tenerlo tan lejos. Ahora mismo, esta semana, encerraron a 5 millones de personas por miedo de otro brote en el sector de tecnología. O sea, ya nosotros teníamos un shortage de los chips. Por eso no hay carros, por eso no hay un montón de cosas. Ahora no se sabe cuál va a ser el impacto de esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues muchos han tomado la decisión de empezar a producir. Estados Unidos va a empezar a producir chips por primera vez en yo no sé cuántos años. Sí. Porque ya se dieron cuenta, yo necesito tener control de mi cadena de distribución y de la cadena que me da los materiales. Porque Toyota está perdiendo, creo que son 10 a 15 millones diarios por no poder producir los vehículos. Y ellos eran de los pocos que tuvieron inventario. Cuando pasó lo de que explotó la energía nuclear, la planta Chernobyl. La de Japón. Fuji algo, no me acuerdo el nombre. Sí. Pues que eso se le interrumpió. Pues ellos, en vez de estar en el lean como ellos estaban, que era on-time manufacturing, se manufacturaba y se compraba lo que se iba a hacer. Pues empezaron a tener reserva. Y por eso es que ahora ellos son de los pocos que pudieron producir vehículos durante la pandemia. Pero ya se le acabaron los chips. Ya se le acabó todo. Por eso es que cuando uno va a buscar carros, ahora mismo están $1,000, $2,000, $3,000 por encima, y cuidado que más. Y se ha puesto a tal nivel que la Ford tuvo que sacar un statement para todos sus concesionarios.
si tú le estás dando por encima, estás pidiendo más de lo que yo te doy el margen, te voy a quitar la distribución. Claro. Porque están matando la marca. Claro. Y ahí es que viene todo esto, ¿verdad? Tenemos... yo comparto lo que estabas hablando de Latinoamérica. He podido participar en muchos foros. Sí, sí. En Colombia la gente está bien asustada y están buscando estabilidad y cómo vamos a bregar con esto. Y están mirando a la Florida. Ellos pasan Go, Puerto Rico no existe, siguen allá y esto es lo que están mirando, vacacionar cerca de Disney, eso es lo que queremos comprar para que se pague sola la propiedad. Perú, lo mismo. En Perú están esperando que suceda lo que todo el mundo, ¿verdad? Que empiece el cambio que todavía no ha llegado. Pero mucha gente está bien asustada. Chile, Argentina, conversaciones que he tenido a semanal con gente, buscando oportunidades. Sí. Pero hay un problema. No tienen el cash flow necesario para poder hacer esa inversión. Es correcto. Porque cuando tú vienes del sur y vas a comprar en Estados Unidos, tienes que tener por lo menos un 30% para poder cash. No, y adicional a eso, una de las cosas, siguiendo parte de la lógica, quería añadir a ese comentario, de que parte de lo que la cual de esto no es, porque la gente dice, pero ¿cómo tú dices que la renta es más cara que la compra? Y bueno, te voy a dar un ejemplo. Una casa de $500,000 utilizando un crédito de 3.75% a 30 años te va a costar alrededor de unos $2,500 a $2,600 incluyendo taxes y seguro. El principal, la amortización está como en 2026, principal interés. Pero le tienes que añadir los taxes, le tienes que añadir el seguro. Cuando le sumas eso son 2.600, 2.700. Y eso puede ser una casa de 2.500 a 2.300 pies cuadrados, 3 cuartos, 3 baños, más dent, que es un estudio. Puede ser con piscina. So, si tú vas a estar en Miami pagando un 3.000, 2.700, 2.800 en un apartamento con un HOA, que es un Homeowners Association, que realmente tienen un poder enorme en Florida. La segunda hipoteca. Es prácticamente, sale más barato. Así que eso añade a la situación por la cual no es una especulación, es un raciocinio económico de oferta-demanda comparables y adicional el hecho de que tiene, no hay duda alguna, o sea, tiene en este caso en el 2005-2006, cuando voy hacia atrás, las hipotecas estaban en 6.25. Así que yo creo que si aún la reserva que planifica, y ya Jerome Powell habló, ellos planifican de 6, posiblemente 7, ellos están vaticinando que van a ser 5 a 6. Ponte en 1.75 a 2 puntos. Si estás ahora mismo en un punto, el punto más bajo que estuvo el mercado hipotecario, que fue 2.75,